Buenas tardes, queridas y queridos alumnos de la Maestría en Educación Superior. Hoy vamos a platicar tres aspectos interesantes de la evaluación educativa. Vamos a ver tres momentos, tres aspectos, tres rubros en los que la evaluación tiene un papel preponderante en el proceso educativo. Pero antes de eso quiero agradecerles sus comentarios y la puntual entrega de sus reportes de lectura de esta semana, con los cuales la verdad me llevé algunas muy agradables sorpresas. Reconozco el criterio amplio y la mucha capacidad analítica que algunos de ustedes tuvieron en sus trabajos. Se los reconozco y se los agradezco de verdad. Muy, muy buenos trabajos. Algunos me quedaron a deber ahí algún tema de ortografía, algunos en profundizar un poco más sus opiniones. Les hice algunas retroalimentaciones simples, pero creo que cumplen con la finalidad de que sigamos construyendo un diálogo y un debate. Si alguien tiene algún comentario respecto a la retroalimentación, cualquier tema, saben que el camino es la plataforma y estoy a sus órdenes para comentar. Regresando a nuestro tema del día de hoy, la evaluación de la educación superior, nuestro programa nos obliga a que tratemos tres puntos esencialmente. El proceso de la valoración continua en la evaluación educativa. El segundo punto es la ubicación de la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este punto es muy concreto. Y finalmente la evaluación de todo el proceso educativo. En el documento que más adelante les voy a compartir para que esté disponible en la plataforma y puedan revisarlo a la par de esto que estamos señalando, recordarles que para esta semana espero que me envíen un ensayo al cabo del cual también habré de compartirles una rúbrica para que ustedes se guíen ese ensayo. Entiendo que estamos haciendo todavía ejercicios pues académicos, algunos ejercicios interesantes, pero sí les pido por favor que en esta ocasión sigan las líneas que les voy a compartir para evaluar su ensayo, y eso también, además de la parte de evaluar esta asignatura, les va a permitir ir fogueándose en la elaboración de documentos. Al final, en mucho el trabajo del posgrado pues consiste en la redacción de documentos con una calidad académica pues que se espera de este nivel, y creo que ustedes tienen los elementos, porque si me lo han dejado ver, tienen los elementos para hacer un excelente ensayo. Yo creo que nos va a ir muy bien, y si alguien tiene alguna duda, algún comentario, desde luego les reitero que estoy en toda la disposición de que lo podamos comentar. Vamos a arrancar esta sesión con el proceso de la valoración continua en la evaluación educativa. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues en general podemos encontrar muchos conceptos de evaluación, ya lo hemos analizado. Sin embargo, podemos centrarnos en dos cosas. La evaluación nos da muchas posibilidades para fortalecer y consolidar los aprendizajes. Es decir, cuando evaluamos nos damos cuenta de qué está bien y de qué está mal dentro del proceso educativo. Recuerden que evaluar significa siempre poner un juicio de valor. Pero cuando evaluamos de manera integral el proceso de enseñanza-aprendizaje, nos permite entender cuáles son las necesidades prioritarias, es decir, qué es lo primero que estamos encontrando, qué es lo que es solventable en el corto tiempo y qué es lo que no es solventable en el corto tiempo. Incluso yendo más allá y entrelazando esta sesión con la anterior, cuando hablábamos del currículum formal, el currículum real y el currículum oculto, coincidirán conmigo en que hay muchas partes que escapan dentro de la evaluación del aprendizaje al currículum formal y al currículum real. Es decir, hay varios contextos que se dan y que no siempre se pueden documentar, que forzosamente nos obligan a valorar el proceso de evaluación. Aquí me voy a permitir señalar algunos ejemplos que resultan muy claros de esto que estamos comentando. Recordarán ustedes que hasta antes del 2018, cuando se hicieron por iniciativa del gobierno federal, quien es el responsable de definir los planes y programas de estudio, así como los mecanismos de acceso y las políticas educativas para los docentes al servicio público de la educación que ofrece el Estado, se realizaron varias reformas que pusieron el dedo en la llaga de la evaluación. Es decir, se les pedía a los docentes que acreditaran mediante la solventación de sistemas de evaluación
su calidad, sus condiciones y sus capacidades académicas. Esto, como recordarán, provocó ámpula en determinados sectores, es decir, hubo quien se opuso tajantemente a que se practicaran las evaluaciones con el argumento de que no todos los contextos eran iguales para pretender realizar evaluaciones sistémicas de igual condición. Es decir, en concreto, maestros del sureste del país argumentaban que ellos no tenían las condiciones para solventar una evaluación porque su trabajo iba mucho más allá del currículum formal que se les estaba imponiendo, además en esas condiciones de imposición, y el currículum real se efectuaba de manera diferente. Y más aún, ellos argumentaban situaciones de contexto que no les permitirían acreditar la evaluación como si lo harían docentes que se encontraran o que se encuentran ubicados en regiones menos desfavorecidas. Es decir, ahí lo que se atacó no fue la evaluación como reconocimiento de la calidad o de la capacidad de los docentes, sino el contexto en el que éste se estaba dando. Es decir, se argumentaba que no era posible evaluar porque esta evaluación, en los términos en los que estaba, no permitiría conocer cuáles fueran las necesidades prioritarias y qué era lo que se tenía que lograr. Es decir, decían, hay contextos diferentes, necesitamos normas de evaluación diferentes. Esto enfocado fundamentalmente a un esquema que ya lo conocerán y seguramente ya lo tienen ustedes dominado, que es calidad educativa. Es decir, se busca que haya una relación directamente proporcional entre la calidad del servicio que se ofrece y el desempeño académico de los alumnos, de las alumnas. Es decir, buscamos esa congruencia entre ambos sentidos. Ese es el tema. Por ahí va el sentido de la evaluación en todo el contexto educativo. Podemos decir que se limitaría este aspecto a decir que un modelo de evaluación congruente es aquel entre que hay una coherencia entre lo que se debe y lo que se quiere de la educación. Es decir, donde esta congruencia va mucho más allá del aula, va mucho más allá de que todos los niños de la educación secundaria del país dominen en el segundo año en la materia de matemáticas ecuaciones de primer grado. Eso está muy bien, pero la evaluación incluye muchos aspectos que van mucho más allá. Por ahí tiene que ver estos esquemas nuevos de evaluación, incluso algunos de carácter internacional como las pruebas PISA, a través de las cuales se miden efectivamente el cumplimiento de los currículums, se mide la parte formal, pero también se mide la capacidad que tienen los alumnos de representar sus aprendizajes en determinados contextos, es decir, la resolución de problemas, su capacidad de entendimiento del mundo actual, su capacidad y sus competencias para desempeñarse en entornos diferentes al aula. Es decir, ahí podemos además evidenciar la importancia de reconocer a la evaluación como un ejercicio que le da contexto a todo lo social. Retomando un poco el texto de esta semana en el que quien lo escribe nos plantea la posibilidad de vincular la creación o el fortalecimiento de la ciudadanía con un currículum adecuado. Y la disyuntiva, la interrogante, la parte cuestionable que encontraba el autor era que el currículum siempre había sido diseñado desde la perspectiva política y muy pocas veces desde la perspectiva educativa. En ese sentido es como va la evaluación. ¿Eso es posible documentarlo? Sí y solo sí entendemos un proceso de evaluación a este currículum. Es decir, sí y solo si revisamos que lo que estamos proponiendo está teniendo un impacto dentro de la sociedad, sea cual sea el indicador, el parámetro que se ocupe para medirlo, de ahí la importancia. Es decir, voy aterrizando este punto en reconocer que la valoración continua en la evaluación educativa no se limita al resultado de un examen. Es decir, es un proceso mucho más amplio que mide no solamente el desempeño, el promedio, el logro de los aprendizajes esperados por los alumnos, sino algo mucho más allá. Es decir, cómo este proceso regularmente, con periodicidades establecidas, con ciclos completos, con eh, temporalidades previamente definidas, se va revisando. Es decir, vamos viendo cómo se construye este modelo educativo y vamos acompañando a las generaciones para ver cómo van desempeñándose en una primera fase en el modelo de educación inicial, en su modelo de educación secundaria y en su modelo de educación superior.
A este respecto, hay muchos ejercicios nacionales e internacionales que han dado continuidad a, a los números, a las cualificaciones, a las calificaciones, es decir, a todos aquellos juicios que integran una evaluación para reconocer si un modelo tiene o no tiene sentido. En este modelo de evaluación, en este proceso de evaluación continua de los modelos educativos, se encuentran los grandes estudios que hacen las instancias internacionales como la UNESCO, que tienen fundamentalmente ejercicios donde han evaluado a generaciones completas que han recorrido todo su ciclo educativo y que hoy están visualizados para atender o dejar de atender cierta realidad social. Es decir, ese proceso no se evaluó únicamente al final del año ni al final del ciclo, sino tuvo un proceso de revisión recurrente que le permite a los tomadores de decisiones diseñar políticas públicas adecuadas en ese sentido. Hasta ahí lo que corresponde a la importancia del proceso de valoración continua dentro de la evaluación educativa. Es decir, no hablamos nada más de evaluar un aspecto, la parte formal ni la parte real, sino un proceso mucho más amplio que incluye desde el ingreso de los alumnos a las aulas hasta su egreso como profesionistas. Ese es el ciclo. Si lo queremos aterrizar en nuestro proceso de educación superior, se van a dar cuenta ustedes y es mucho más fácil de ejemplificar porque hay una serie de ítems o de condiciones o de rasgos que son previamente identificables y sobre los que debemos de trabajar en la educación superior. ¿Cómo entran nuestros alumnos? ¿Qué perfil tienen cuando ingresan de la preparatoria? ¿Cómo seleccionan su carrera? Una vez que la han seleccionado, la seleccionan en función de sus habilidades, de sus capacidades, de su vocación, de la necesidad del mercado, de la oferta educativa existente. ¿Cómo cruzan ese proceso? Lo cruzan en un modelo que les facilita la interacción con el campo de trabajo, se limitan al aula, es un modelo dual, es un modelo híbrido, es un modelo especializado, es un modelo estrictamente áulico. ¿Qué va sucediendo durante todo ese proceso? Si se han dado cuenta en cada uno de estos rubros que les acabo de señalar, sería factible emitir un juicio de valor y decir, sí, efectivamente corresponde a una necesidad social, sí, efectivamente se insertan, sí, efectivamente cumplen con el perfil social que se estaba especificando. Es decir, en la educación superior, el proceso de la evaluación de la valoración continua de los rasgos fundamentales del modelo educativo puede incluir desde el ingreso hasta su capacidad de inserción dentro del mercado e incluso más allá, cómo ganan, cuánto ganan los egresados de tal o cual carrera. Hay estudios muy interesantes, yo les recomiendo uno del IMCO para conocer un poco de este aspecto que se llama Elige tu carrera o Conoce tu carrera, donde pueden meter ustedes una serie de variables para reconocer cuántos egresados hay de una carrera, cuánto ganan en promedio, dónde se emplean e incluso hace una evaluación muy interesante sobre las carreras en las que señala qué tan rentable es estudiar la carrera de la licenciatura en Derecho en una escuela pública versus estudiarla en una escuela privada. ¿En cuánto tiempo puedo recuperar como estudiante o como familia la inversión que realizo en la educación? Ese es un claro ejemplo del proceso de la valoración continua en la evaluación educativa. Sabemos, se trata de reconocer hacia dónde van los perfiles. Con eso cierro el punto número uno y me permitiría pasar a la ubicación de la evaluación dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta parte es muy concreta, muy técnica y se trata de que vayamos viendo, y aquí podemos tomar de ejemplo lo que nosotros hacemos todos los días en esta nuestra materia, reconocer dónde estamos parados en la evaluación. ¿Qué quiero decirles con esto? ¿Evaluamos al final de las unidades? ¿Qué estamos evaluando? ¿Es un ejercicio de memoria? ¿Qué estamos evaluando? ¿Su capacidad de desarrollar un objetivo específico en concreto? ¿El desarrollo de una competencia? ¿Por qué hacemos actividades integradoras? ¿Por qué no tenemos evaluaciones al final del ciclo? ¿Qué podemos medir con evaluaciones con pruebas estandarizadas de alveolos, de incisos? ¿Qué estamos teniendo con esto? Bueno, la evaluación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje puede tener al menos dos momentos interesantes. La parte diagnóstica, es decir, aquella evaluación que realizo para conocer el input, el insumo que recibo
como docente, es decir, sobre qué voy a trabajar, y esa es una de ellas. La evaluación diagnóstica es muy importante para saber cómo lo enseñamos. El ejemplo, para que esto les sea muy fácil de memorizar. Todos estudiamos, les decía, al menos 6 o 7 años de idioma inglés. Si hoy queremos ingresar a una escuela de inglés, lo primero que van a hacer no es preguntarnos cuántos años hemos estudiado, sino simplemente nos van a aplicar un examen de ubicación para saber dónde estamos. ¿Qué están haciendo? Evaluando nuestra capacidad. Ese es un modelo de evaluación en el que este ejercicio de valoración se toma al inicio. ¿Por qué es importante? Insisto, porque te permite tomar decisiones ahora ya en los esquemas de educación, regresando al tema de los idiomas muy modernos, se diseña el currículum, el trayecto de aprendizaje conforme a las necesidades y capacidades de cada uno de los alumnos. Esto solo es posible si hay una evaluación diagnóstica. ¿Cuál es el segundo momento importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje de ubicar la evaluación? Quizá a la mitad del camino. ¿Y por qué digo quizá? Porque no todos los autores coinciden en que se debe evaluar a la mitad. Es decir, hay quien dice se tiene que evaluar al cierre del ciclo o al cierre del proceso para reconocer si los aprendizajes esperados fueron conforme a lo diseñado a partir de la evaluación diagnóstica o a partir del diseño del plan curricular. Sin embargo, si se toma una evaluación durante el desarrollo del currículum, es porque es factible medir en ese momento y hacer algunas correcciones. Es decir, es muy probable que antes de que ustedes se gradúen les apliquen un examen previo para saber qué les falta, qué les sobra, si es necesario tomar alguna decisión para corregir la parte práctica, la parte teórica de su carrera. Eso se aplica en algunos modelos y es susceptible. Es decir, evaluar sirve al inicio, evaluar también sirve durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y finalmente, la más común y la más recurrente, que además la evaluación aquí tiene una finalidad interesante. El acreditar la evaluación con determinados resultados es muchas veces indispensable para dar continuidad al ciclo formativo. Dicho en español, nos evalúan al final para saber si pasamos o no pasamos de año. Eso que las personas comunes, que los que no están, como es natural, involucrados en los procesos educativos desconocen, dicen, pues le van a hacer un examen para ver si pasa o no pasa. Eso es evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje para reconocer si los logros educativos se alcanzaron o no. Si sí, es posible darle continuidad al ciclo formativo. Si no, es necesario aplicar algún ejercicio, alguna herramienta de corrección para emparejar al educando hacia el esquema o hacia el ciclo que viene. Les digo, esto resulta muy simple de evidenciar. Entonces tenemos 3 momentos: un momento diagnóstico, un momento durante y un momento al cierre del ciclo. Ahí es donde podemos encontrar evaluación. ¿Qué podemos evaluar si queremos traer este esquema al currículum? Bueno, vamos a ocupar una evaluación diagnóstica para reconocer si los alumnos tienen el perfil de ingreso que mi currículum demanda. Les pongo un ejemplo. Vamos a estudiar medicina. Es importante que el currículum evalúe o que el currículum sea evaluado a través del perfil de los alumnos que ingresan. Si a los alumnos que tienen toda la voluntad de estudiar medicina encontramos en su diagnóstico que a muchos de ellos la sangre les da miedo, evidentemente no van a prosperar. Ahí nos sirve de mucho la evaluación. Vamos a un ejercicio continuando con la línea médica. ¿Qué pasa con los médicos a mitad del ciclo? Muchos de ellos, al cierre de una de las fases de su periodo formativo dentro de las aulas, empiezan a salir a las prácticas. Hay quien encuentra en ese ejercicio de práctica, en esa evaluación, es una evaluación, digamos que de facto, dicen, yo no estoy para ir al hospital. Hay quien dice, yo estoy para ir incluso en la ambulancia. Hay urgenciólogos que ahí descubren su vocación. Hay quien dice, lo mío no van a ser los niños. Yo no podría ser pediatra. Hay quien dice, lo mío son los adultos mayores. Yo podría estudiar geriatría. Es decir, vamos por ahí y ahí vamos encontrando que la evaluación toma sentido dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. No han concluido su formación, ya entraron, ya pasaron la parte diagnóstica, ya están desarrollándose, pero la evaluación en este caso a la mitad del camino les permite definir con lo que van a continuar. Y bueno, al final, dentro de este mismo ejercicio de los médicos, que pudimos haberlo aplicado también con los abogados, ¿qué sucede?
No es el caso en México, pero hay carreras en otras latitudes que tienen colegiación obligatoria. Es decir, están requeridos todos los que quieran ejercer una profesión a presentar un examen no ante su universidad, sino ante el gobierno, ante la entidad reguladora, ante la entidad de control que me autoriza para entregarme una cédula profesional y decirme, a partir de ahora usted ya puede recetar. A partir de ahora usted ya puede representar a personas ante el Estado a través de los juicios. Es decir, la evaluación ahí tiene otro sentido. No está enfocada ni en saber cómo entraron, ni en ayudarlos a elegir a los educandos. En esta ocasión, la evaluación está enfocada en garantizar que quien ejerce una profesión tiene sentido para poderla representar con dignidad y además no poner en riesgo la vida, la integridad, el patrimonio y la salud de cualquiera de las personas que intervienen. Como ven, esta segunda parte de la evaluación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es muy fácil de identificar. Y finalmente vamos al punto 3, que es la evaluación de todo el proceso educativo. Y aquí me gustaría retomar una lectura que he encontrado y que les voy a compartir también, para que ustedes vean cómo la evaluación puede tener muchos sentidos, pero finalmente evaluar todos los procesos educativos o evaluar el proceso educativo desde la integralidad tiene un sentido diferente. Nos da pie para reconocer qué es lo que está pasando, no dentro del aula, no dentro de una institución, sino dentro de un sistema educativo. Es decir, podemos entender para qué estamos evaluando, qué es lo que estamos buscando con la evaluación, y aquí vamos a un aspecto mucho, mucho más amplio. Alguien de ustedes, creo que acertadamente dentro de sus comentarios, señalaba que el modelo educativo, el currículum vigente en nuestro modelo educativo, pues ya no reúne las características que la sociedad demanda. Eso fue en el primer ejercicio de la semana número 1. En esta semana número 2 entramos otra vez a un debate. ¿Qué tanto le sirve el currículum vigente a la sociedad? En el caso concreto de construir ciudadanía, es decir, de construir a personas con la capacidad de interactuar con otros dentro de un entorno relativamente controlado. Vamos viendo que entonces el currículum es algo que va mucho más allá de estrictamente pertenecer a la escuela, de estrictamente obtener un papel que me acredite como profesionista, como bachiller, en fin. Cuando hablamos de evaluar el modelo educativo en lo general, podemos entender que es una acción que nos permite tener un balance dentro de todo lo que está sucediendo para ver si está encaminándose a las finalidades sociales. Es decir, una evaluación bien hecha nos permite reconocer el nivel de competencia que tiene el servicio educativo que estamos prestando. Es decir, nos permite saber si están sucediendo bien las cosas de acuerdo a lo que teníamos planeado. Una de las decisiones fundamentales que se obtienen a partir de evaluar el currículum en general en el modelo del sistema educativo es la toma de decisiones para la construcción, ya se los había dicho, de políticas públicas adecuadas. ¿Qué son las políticas públicas? Bueno, pues la manera en la que el gobierno reacciona para atender las necesidades de la sociedad. Entonces, ¿por qué resulta importante y casi determinante entender que hay que evaluar todo el proceso educativo? Vamos al caso concreto para empezar a cerrar nuestra intervención del día de hoy. Si hoy, después de todo lo que hemos estado viviendo, ponemos en la balanza el proceso educativo que tenemos en la educación primaria en tiempos de la pandemia en México, como lo vieron en el libro de la primera semana, pues hay muchas cosas que están en juego. No es solamente el currículum, es la capacidad de los docentes de interactuar, es la capacidad de los docentes de volverse otra vez estudiantes de las nuevas tecnologías para poderlas aplicar. Para ser docente no hace falta conocer la tecnología, es necesario dominarla, al menos hasta cierto nivel, y eso es algo que no estaba jugando. Es decir, no podríamos evaluar los resultados educativos de los niños de primaria en estos últimos 2 años sin dejar de atender el tema de los maestros, de sus capacidades, de sus voluntades, de sus condiciones. Hay un montón de cosas que podríamos tener. Otra cosa que no podríamos dejar de lado al evaluar el currículum desde esta perspectiva que hoy tenemos en México es el tema de los papás, el tema de la familia. ¿Quién está respaldando a los alumnos en casa? ¿El papá, la mamá? ¿Quién trabaja? ¿Quién no trabaja? ¿Están los abuelos? ¿Están las abuelas? ¿Están los vecinos? ¿Está alguien más de la sociedad? ¿Cómo reaccionó el proceso educativo a todo esto?
¿Qué pasó con los alumnos que se conectaron? ¿Qué pasó con los alumnos que no se conectaron? Aquí hay un ejercicio muy claro de evaluación del currículum formal y del currículum real. Si ustedes revisan las boletas de los niños que salieron en septiembre o en el último ciclo anterior, se van a dar cuenta que todos pasaron y todos saben lo mismo, todos vivieron lo mismo. Sin duda, ¿no? Sin embargo, la parte formal no nos permite insertar dentro de una boleta en una hoja de Excel la realidad que viven nuestros alumnos, la realidad que vivieron los papás, la realidad que vivieron los alumnos, la realidad que vivieron y que van a vivir las escuelas a partir de esta reactivación presencial de las clases. Es decir, evaluar todo el proceso educativo conlleva mucho más que conocer de calificaciones de los alumnos. Implica más que conocer de capacidades de los maestros. Implica mucho más que la estadística escolar. Implica mucho más que los logros de la política educativa. Es decir, no nos basta conocer cuántos alumnos tienen 10. No nos falta conocer cuántos maestros, están certificados en las nuevas habilidades digitales. No nos alcanza conocer cuántos alumnos pasaron en una escuela. Tampoco nos sirve saber qué nivel de deserción hubo en el Estado de México en la educación primaria y la educación secundaria. Solo por ponerles un número, se habla que a causa de la pandemia de COVID-19 durante el ciclo escolar 2020, 5.5 millones de alumnos solo en México dejaron de ir a la escuela. Es decir, hubo una deserción de 5.5 millones de alumnos. Si ustedes quieren tener idea cuántos son 5.5 millones de alumnos, les sirve saber que en el Estado de México hay 5.5 millones de alumnos de todos los niveles. Y es, evidentemente, el sistema educativo más grande del país. ¿Qué quiere decir? Que en este contexto de evaluar lo que sucedió en el proceso educativo en la pandemia de COVID-19, el primer resultado, así de tajante, podría ser que todos los niños, estudiantes de todos los niveles, particular, privado, kinder, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, de todo el Estado de México, no fueron a la escuela. Es decir, dejaron de ir. Imagínense el impacto que esto tendría. Evidentemente esto está disperso en todo el país, pero ese es el tamaño. Ese es el tamaño de lo que el sistema educativo tuvo que enfrentar, de lo que el proceso de educación tuvo que enfrentar. Entonces, como ven, para acreditar estos números, estas condiciones, no alcanzaría una evaluación de los alumnos, tampoco una evaluación de los docentes, porque el docente va a decir, yo me conecté todos los días y estuve al pendiente de mis alumnos. El alumno va a decir, yo no tenía computadora, pero mandé todas las tareas. Los gobiernos van a decir, garantizamos conectividad en todos los municipios para que no fuera el pretexto la red y les entregamos a todos sus copias, su lista de útiles, lo que haya sido. Y al final nos encontramos con estos números que son además catastróficos. Como ven, evaluar aquí tendría un sentido mucho más amplio que saber cuántos pasaron. Si eso fuera el caso, bueno, pues yo digo, todos pasaron y se acabó. ¿Cuánto aprendieron? ¿Cuánto de lo que aprendieron todavía les sirve? ¿Cuánto de lo que aprendieron todavía son capaces de recordar? Y mucho más, ¿cuánto de lo que aprendieron van a ser capaces de aplicar? Como pueden ver, el tema es muy largo, puede dar para muchas cosas, pero lo más importante es reconocer que es posible, a partir de un correcto ejercicio de evaluación educativa, tomar decisiones. Finalmente, recordemos, la evaluación tiene varias finalidades, pero una de ellas es reconocer dónde estamos parados, la segunda, mejorar, y la tercera, tomar decisiones. No es el orden precisamente que estas tendrían, pero son tres elementos que, si fueran átomos de electrones de un centro atómico, estarían ahí deambulando y moviéndose entre los extremos de la evaluación educativa. Hay muchos aspectos que tratar. En los documentos que les voy a compartir para esta semana, haremos un ejercicio de tocar un poco de los tres temas y recordarles que el ensayo que espero, bueno, voy a hacer lo posible para compartirles cuanto antes la rúbrica y que ustedes puedan tomar varias lecturas. Eso es algo que también voy a insertar en el documento de esta semana. Les voy a insertar una serie de lecturas que les permitan a ustedes formar criterio y tomar decisión sobre la evaluación educativa. Si me permiten leerlo, tienen que hacer un ensayo con los puntos expresados en la rúbrica proporcionada y bueno, pues someterlo evidentemente a los lineamientos básicos de estudiantes de un posgrado. ¿Cuál es el tema del ensayo? El tema del ensayo es la evaluación educativa en México.
pueden tomar varias vertientes. La evaluación de los docentes, la evaluación del currículum, la evaluación de los sistemas educativos, la evaluación de todo el proceso educativo. Por eso cualquiera de los 3 puntos de esta unidad, como evaluación educativa en lo general, en cada momento, como evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, seguimos evaluando de manera continua, seguimos aplicando exámenes, qué tanta validez y vigencia tienen modelos de evaluación como el Ceneval el día de hoy, como las pruebas de los exámenes generales de egreso de la licenciatura, qué tanto siguen siendo vigentes, qué tanto funcionan. Puede ser uno de los rubros de su ensayo. Otro finalmente puede ser mucho más amplio, el proceso educativo, la realidad que vive la evaluación educativa en nuestro país, la pertinencia, la prudencia, en dónde estamos parados hacia este nuevo despertar de la educación. Con esto yo cierro la sesión del día de hoy. Me reitero a las órdenes. Por dudas para su ensayo, les estaré compartiendo la información. Por dudas sobre sus evaluaciones, estoy al tanto de las retroalimentaciones y de los comentarios que amablemente me han expresado. Y bueno, pues espero que estemos desarrollando esto en los mejores términos y les agradezco como siempre y reitero que lo voy a hacer en cada oportunidad, su vocación por seguir estudiando, la disposición que tienen para confiar en la Universidad IUEM para continuar su posgrado y la paciencia y la voluntad que tienen para escuchar a su servidor. Que tengan excelente semana y nos vemos pronto. Gracias.